Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, permítame contarle 3 historias cuyos parecidos no son ninguna coincidencia, ¿sí? La una historia, y le voy a contar nada más, los versículos pertinentes los miraremos. La una historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 21, usted lo va a leer luego eso en la casita, ¿no es cierto? En Primera de Reyes, capítulo 21, se cuenta una historia de injusticia terrible, de abuso del poder, que a la postre quedó en la impunidad, porque quedó legitimada por el poder. Y dice la historia así: el rey de Israel en aquel entonces era un hombre llamado Acab, y este Acab había mirado que junto a su casa real, a su palacio, había una viña muy buena, ¿sí?, que él quiso tomar para que se añada a su propiedad y poder cultivarla. Entonces se dirige donde el dueño de la viña, que se llamaba Nabot, y le dice a Acab, el rey de Israel, a Nabot, le dice: Nabot, yo quisiera que tú me des tu viña, ¿sí?, y yo a cambio te puedo dar otra en otro lugar, o si es que deseas te puedo pagar por tu viña. Y Nabot le dice: no, esta viña yo la heredé de mis padres, aparte de tener un valor pecuniario, tiene un valor sentimental, así que yo no puedo cederte. Entonces el rey Acab regresa a su casa triste por no haber obtenido lo que quería, y llega su malvada mujer. Oiga el nombre, porque esto es importante. Su mujer llamada Jezabel, ¿sí? Y le dice a su esposo, al rey, le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo acongojado? Te veo triste, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Le dice: sí, lo que sucede es que yo fui a hablar con nuestro vecino llamado Nabot para que me diera su viña, pero él dice que no me la puede ceder. Y su esposa le queda viendo y le dice: ¿no eres tú el rey de Israel? Y le dice: sí. Dice: entonces déjame a mí, yo sé cómo hago las cosas. Y mire este procedimiento. Ella coge y escribe cartas a nombre del rey, pidiendo a los de la ciudad de Jezreel, se llamaba, por eso a él se le conocía como Nabot de Jezreel, y manda cartas pidiendo que ayunen por el rey, porque un tal Nabot, el dueño de la viña, había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y publica, ¿sí?, y comienza a poner en los corazones de la gente de la ciudad que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey, contra el Dios de Israel y contra el rey. Y posteriormente hace un llamado a los ancianos de aquella iglesia, contrata a 2 hombres perversos para que testificaran en contra de Nabot, diciendo: sí, a nosotros nos consta que él ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Por lo tanto, se hace este supuesto juicio público. Estos 2 hombres perversos contratados dicen lo que por dinero habían comprometido decir, ¿sí?, y Nabot es sancionado a muerte y muere a pedradas, muere apedreado. Nabot. Le comentan a Jezabel, a esta perversa mujer, la esposa del rey, le dicen: Nabot ya murió. Y ella va a donde su esposo y le dice: ya puedes tomar posesión de su viña, porque Nabot ya ha muerto. Se acabó el primer caso, ¿sí? Segundo caso, este no se encuentra en la Biblia, este se encuentra en la hemeroteca del Brasil, ¿sí? La hemeroteca es la biblioteca de los periódicos, ¿sí?, de la prensa escrita. Años atrás, pocos años atrás, está todavía en nuestro tímpano resonando este caso. Un grupo de personas opositoras al gobierno del presidente en aquel entonces del Brasil, Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, no es Ignacio, es Ignacio Lula da Silva, un grupo de opositores a su gobierno,
Un día dijeron que no podían soportar más que él permanezca en el poder porque era uno de los hombres más corruptos que había gobernado el país. Tanto es así que una compañía constructora le había dado un departamento en una playa populosa, no exclusiva, populosa del Brasil. Y esa imagen del presidente Lula da Silva de ser un corrupto y de haber aceptado un departamento que le ofreció una constructora que había tenido contratos con Petrobras, con la empresa petrolera brasileña, fue regada por los medios de prensa. Sí, fue una noticia que permanecía de mañana, tarde y noche. Lula da Silva es un corrupto, Lula da Silva es un corrupto, Lula da Silva es un corrupto, porque había recibido esto. Y cuando se entabla el juicio, la prueba o las pruebas que hicieron peso para destituir al corrupto presidente del Brasil fue la declaración de un constructor que estaba preso y que había negociado y pactado la rebaja de penas, ¿sí?, al dar esta declaración. Entonces le dicen: vea, señor constructor, usted tiene, creo que 8 años de prisión por corrupto. Pero si usted declara en contra del presidente Lula da Silva y dice que efectivamente él ha recibido un departamento en tal playa, a usted le vamos a bajar a 5 años. Y este hombre obviamente declara en contra del presidente Lula da Silva. En el sector donde él había recibido supuestamente el departamento, hacen unas pocas entrevistas a las personas y las personas comentan, ¿sí? No hicieron bajo juramento ni declaración, sino que comentan y dicen: así nos han dicho que aquí un penthouse es para el presidente Lula da Silva. El presidente Lula da Silva ni su familia jamás conoció ni pisó ese departamento, nunca, ¿sí? El presidente Lula da Silva nunca recibió en su cuenta corriente o en alguna en el exterior de testaferros, alguna cosa, jamás recibió un centavo. Pero el juez principal de la causa se basó en estas dos pruebas, supuestamente, la declaración del corrupto constructor que se benefició de una rebaja de penas, para que en primera instancia se le pusiera una pena al presidente Lula da Silva de 9 años. Apelada la situación, en segunda instancia le ponen 12 años de prisión a Lula da Silva. Pasó un poco el tiempo y el juez principal de la causa, que había condenado a Lula da Silva, terminó siendo el ministro de Justicia del siguiente gobierno que había sido opositor a Lula da Silva. Ahí quedó. Tercer caso y último. Pastor, ¿por qué nos habla de esto? Quizás porque yo les veo las cosas desde el punto de vista de mi profesión, ¿no? Desde la parte legal como abogado. A pesar de que soy abogado en servicio pasivo, ¿sí? No tratará de cogerme a la final y decir: pastor, ¿qué me dé siguiendo este caso? Conmigo pierde, ¿sí? Porque si usted es culpable, yo le mando a la cárcel, ¿sí? Porque yo sé ante quién estamos, ante los ojos de quién estamos, ¿sí? El tercer caso se relata o comienza a describirse en el Evangelio de Juan, capítulo 5, cuando Jesucristo se acerca a una de las puertas de entrada a Jerusalén, en donde había una fuente milagrosa, conocido como el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. En ese lugar había un estanque que dice que tenía 5 pórticos y que de cuando en cuando descendía un ángel, capítulo 5 de Juan, ¿sí? De cuando en cuando dice que descendía un ángel y agitaba las aguas. Y cuando estas aguas eran agitadas, todos los enfermos que permanecían o que coincidencialmente estaban en ese momento ahí, los primeros en descender a esas aguas eran totalmente sanados, cualquiera sea su enfermedad. Pero había un hombre de 38 años de enfermedad, no sé qué edad tenía el hombre, pero tenía 38 años de enfermedad, y cuya enfermedad le imposibilitaba actuar de inmediato, de tal manera que cuando el ángel descendía y las aguas se agitaban,
este hombre cuando procuraba descender a las aguas, ya era tarde. Pero le visita Jesús, el agitador de las aguas. Le visita Jesús y le dice: ¿qué pasa? Tú has pasado mucho tiempo aquí y nunca has logrado descender. Le dice: no, es que la situación mía es esta, ¿no? Y Jesús le dice: no hay ningún problema. Coge tu lecho y anda a tu casa. Y le sana Jesús. Este hombre coge su lecho y cuando iba a su casa, gozoso, feliz, agradecido por el milagro recibido, ya no por el ángel, sino por el mismo Dios, Cristo Jesús, aquí en la tierra, le sorprenden las autoridades judías, los sumos sacerdotes, los religiosos, los escribas, los fariseos, y le dicen: ¿qué haces caminando con un lecho en el día de reposo? Y él dice: vea, lo que pasa es que 38 años yo vengo con esta enfermedad, y hoy un hombre fue y me sanó, y me dijo: coge tu lecho y anda a tu casa. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy yendo a mi casa. Dice: pero es día de reposo, por favor. ¿Quién es ese hombre? Dice: no sé, yo solo sé que este hombre llegó, esto hizo por mí y estoy yendo. Dice: no, hay que buscarle a ese hombre porque es inaudito que aunque sane, favorezca, bendiga, sea un hombre de bien, todo el mundo le conste, pero lo hizo en el día de reposo. ¡Uy, qué terrible! ¿No? Esas minuciosidades que terminan siendo una hipérbole, o sea, destacando lo que yo quiero destacar, maximizando lo que quiero maximizar, y lo bueno, lo opaco, lo oculto, no lo menciono, ¿no es cierto? Y cuando comienza a buscar a este hombre, se dan cuenta que era Jesús. ¿Sabe qué dice el Evangelio de Juan capítulo 5 en el versículo, permítame darle lectura, en los versículos 16 al 18, por esta causa, ¿no? Juan capítulo 5, versículos 16 al 18, dice así, siempre que vayamos a leer la palabra de Dios con atención y reverencia. Dice: y por esta causa, por haberle sanado a este hombre, y por haberle dicho: coge tu lecho y ándate, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Este acto lo corrobora el Evangelio de Marcos, cuando en el capítulo 14, versículos 1 y 2, y le pido por favor que vayamos allá, Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2, dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes de los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. En el mismo capítulo 14 de Marcos, en los versículos del 53 en adelante, la palabra de Dios dice así, capítulo 14, 1 y 2, los fariseos, los principales sacerdotes querían matarle, ¿sí? Y dicen: no le matemos, no le prendamos ahora, porque hay la fiesta y en la fiesta hay muchos judíos, y los judíos le aprecian, le quieren, le respaldan, testifican de sus bondades, de sus milagros, de sus prodigios, hasta están creyendo que es mismo el Hijo de Dios, así que en la fiesta no nos conviene. Pero ¿sabe qué pasó en el versículo 53? En el versículo 53 en adelante dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban.
Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaban a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. 3 casos, 3 juicios cuyo parecido no es una coincidencia. ¿Por qué? Porque el nombre de esta prédica lo determina así: siniestra estructura del enemigo. Siniestra estructura del enemigo. ¿Por qué le menciono yo estos casos? 2 bíblicos, el uno en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y uno fruto de la situación humana, que me permití tomar este caso, una porque no es de nuestro país y 2 porque es reciente, ¿sí? Mis queridos hermanos, el proceso diabólico que siempre ha usado el enemigo, Satanás, para amedrentar al que hace lo bueno, para opacar lo bueno que alguien hace, para buscar pretexto y consumar sus malévolos cometidos, que es deshacerse, matar, acabar, arrasar con lo que favorece, ha sido por un lado una práctica del poder político unido al poder económico. Siempre, siempre. ¿Sí? No es hoy, no es ayer, no es de los últimos 20 años, no. El caso de Acab es más o menos unos 800 años antes de Cristo. ¿Sí? Ese abuso del poder, eso de buscar testigos falsos, de poner gente perversa, como en el caso que nos ocupa de Primera de Reyes, capítulo 21, eso de publicar y tratar de meter en la mente, posesionar una imagen a través de una persecución mediática, y usted puede revisar en todos los mártires de la Biblia, es así. Si usted quiere revisar, por ejemplo, Daniel, cuando quisieron irse en contra de Daniel, cuando quisieron irse en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Azarías y Misael, ¿sí? Siempre hubo el mismo siniestro cometido, ¿sí? El mismo proceso diabólico. Inventar leyes teledirigidas para que tropiecen, para perjudicar a las personas, a los hijos de Dios, a los benefactores de la sociedad, ¿sí? Y tratar de opacar eso. Y claro, cuando buscan una causa, no encuentran la causa, pero la provocan, la publican para posesionar eso en la mente de la gente, de tal manera que cuando cumplan su cometido, ¿sí? Ese cometido esté totalmente respaldado, no por pruebas, sino por lo que la gente llegó a creer lo que se le dijo. Hoy es una práctica política permanente en nuestros países, en todos los países, ¿sí? En Europa esto ya fue muy común tiempo atrás. ¿Por qué cree que fue respaldado Hitler en su acto criminal? Porque posesionó en la mente de las personas lo que varios anticristos lo hicieron para acabar con el pueblo de Dios. Usted puede revisar el malvado Naamán, ¿sí? Dio una ley para que se exterminara con su pueblo. Y así le digo, no son asuntos políticos de hoy, sino que es esa siniestra estructura que tiene el enemigo. Siniestra estructura que posesiona, en las mentes de las personas
para obtener el respaldo, para presionar, para inducir al error. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que estar a salvo de eso. No solo porque debemos actuar con claridad de entendimiento, sino porque también de nuestras decisiones tenemos que dar cuenta a Dios. Vea, yo le comento aquí como un paréntesis que tiempo atrás, no sé, unos 6, 7 años posiblemente, a esta fecha, había aquí en la congregación unas personas muy colaboradoras, y que en algún momento, fruto de una conversación, yo me permití exhortar a estas personas por las apreciaciones que en redes sociales hacían políticamente. Yo no debía llamar la atención aquí, como no lo hice, pero sí les exhorté de manera personal, con mucho respeto, además con mucho cariño, porque eran personas cercanas a mí, y en un momento posterior, pocos domingos después, yo había pedido que por favor tengamos mucho cuidado con lo que ponemos en redes sociales, en vista de que todo lo que ponemos en redes sociales, nosotros daremos cuenta delante de Dios. Porque la palabra de Dios, si bien no habla de redes sociales, pero sí nos dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, nosotros daremos cuenta un día a Dios. De tal manera que seamos muy sensatos en mirar lo que ponemos, lo que apreciamos, lo que respaldamos como un like, porque cuando yo pongo un like en algún comentario, no mío, pero de otra persona, yo estoy diciendo que estoy plenamente de acuerdo con lo expuesto. Entonces, delante de Dios no hay eso de que no, yo solo puse un like. ¿Pero por qué puso me gusta? ¿Sí? Porque está de acuerdo, pues. Porque está de acuerdo. Entonces, es necesario que nosotros vivamos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis y que miremos el por qué yo le dije que tome en cuenta bien el nombre de esa perversa mujer, esposa de Acab, porque esa siniestra estructura del enemigo está vigente. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 18 en adelante, se da un mensaje a una de las 7 iglesias del Asia Menor, o de la provincia de Asia, de la provincia romana de Asia. No era lo que hoy es el continente asiático, no, sino a los mensajes a las 7 iglesias del Asia se refieren a las 7 iglesias que había en la provincia romana de Asia. Así se le conocía a esa provincia, la provincia de Asia. Entonces, se dan 7 mensajes. Los 7 mensajes del Apocalipsis, o los 7 mensajes de las 7 iglesias, reflejan 2 aspectos, ¿sí? La una, las características, en 7 casos, que pueden tener las iglesias, que tratamos de llamarnos cristianas, ¿sí? Entonces, por un lado, son 7 tipos de iglesias, las 7 iglesias del Asia. Pero también son 7 instancias de la iglesia, ¿sí? Es decir, desde la primera iglesia se refiere a la iglesia primitiva, ¿sí? No precisamente la de los apóstoles, sino la post-apóstoles, ¿sí? La inmediatamente después, la que seguía con una labor entregada, abnegada, dispuesta, pero que ya había perdido el primer amor, ¿sí? Y luego viene cronológicamente el cumplimiento de las distintas iglesias. Mire lo que dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 18 al 23, en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice así, sígame por favor con atención y reverencia. Y escribe el ángel, Apocalipsis 2, 18 en adelante estamos, Apocalipsis 2, 18 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios,
el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabe cuál es el mensaje a esta iglesia? Después de que destaca sus buenas obras, el amor que tiene la iglesia, la paciencia con la que se maneja, y que inclusive destaca y dice: mira, yo sé cómo tú naciste y veo que tus obras posteriores son mejores que las obras iniciales. Es decir, era una linda iglesia si es que nosotros miramos desde ese punto de vista, ¿sí? Y le repito, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, no se refería a una iglesia pecadora, satánica, diabólica, perversa, que había claramente un comportamiento que nada tenía que ver con el pueblo de Dios. No. Perdóneme, era todo lo contrario. Era una linda iglesia, ¿sí? Por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia y por las obras que había incrementado desde que comenzó. Y las postreras eran más que las primeras. Pero le advierte, del espíritu de Jezabel que se estaba moviendo en medio de la congregación. Le dice: el problema es que tú, a pesar de tus buenas obras, tu fe, tu servicio, tu amor, tu entrega, ¿sí?, estás permitiendo que en tu mente y en tu corazón, porque el versículo 23 dice, y le aclara a ellos, les dice: yo soy el que escudriño la mente y el corazón, ¿sí? Dice: pero tu mente y tu corazón está permitiendo que el espíritu de Jezabel carcoma tu vida. ¿Por qué? Porque Jezabel es esa que abusa del poder. Primera de Reyes, capítulo 21. Porque Jezabel es la que abusa y deja en la impunidad y legitima el pecado. Y Jezabel es la que actúa por odio. Capítulo 21 de Primera de Reyes. Jezabel es la que actúa por odio. ¿Y qué es lo que había pasado con la gente de esta iglesia? Que siendo una linda iglesia, buena y todo, había fornicado. Es decir, se había unido en intimidad, se había identificado con el proceder de Jezabel. Y Dios de su misericordia le dice a esa iglesia y nos dice a nosotros, dice: si es que de pronto eso es lo que está pasando en tu vida, arrepiéntete, te estoy dando tiempo de que te arrepientas. Pero si no quieres arrepentirte, bueno, déjame decirte que yo no dejo pasar al impío por justo, ni al justo por impío, y lastimosamente me iré contra tus hijos. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Me iré contra tus hijos, porque yo escudriño los corazones. Es decir, estamos viviendo una época evidente, no es que me estoy inventando nada. Y con esto concluyo. Estamos viviendo una época en la que predomina no la razón, en la que no son los argumentos los contundentes para tal o cual actitud en nuestras vidas, sino es el apetito, es el capricho, es la contraparte, ¿sí? Yo que soy pastor y que conozco de las situaciones, por ejemplo, que vivimos los cristianos, cuando acudimos a buscar una guía del pastor, yo veo que hay muchas actitudes
que las hacemos por capricho. Que si nosotros tuviéramos la sensatez de deponer ciertas acciones, ciertas actitudes, con el miembro de la familia con el que tengo discrepancia, si yo depongo, si yo cedo un poquito, todo se solucionaría. Podríamos vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, en satisfacción. Si es que me dejo guiar solo por la razón, a lo mejor no por el espíritu, pero al menos sí por la razón. Es decir, si yo tengo esta actitud deliberada, beligerante, ¿sí?, que solo causa daño, y yo comienzo a satisfacerme en el daño que causo, no en el beneficio, que no lo recibo. Entonces ese impulso de Jezabel es a conseguir y actuar por odio, y luego que quede todo tapado. Pero Dios termina diciendo: yo soy el que escudriño las mentes y los corazones. ¿De qué sirve entonces que seamos parte de una congregación en la que Dios conoce nuestras obras? Dios conoce la fe, el servicio, que nuestras obras ahora son mayores que las primeras cuando comenzamos, obvio. Pues hoy hay más gente. Con satisfacción debo decirle que hay 5 parejas más que se han incorporado al servicio dentro del templo. Tuvimos una reunión muy bonita en esta semana y aprovechamos para tomarnos un cafecito. Y claro, gracias a Dios, vea, vamos creciendo, vamos. Pero tengamos cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Permitamos que Dios sea redarguyendo nuestras vidas para proceder al arrepentimiento, tanto por nosotros cuanto para que su congregación no se contamine. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. El jueves 22 de septiembre, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 23 de septiembre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 24 de septiembre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector. Me deleito en tu presencia y la gloria